Muy buenas, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, el cual es encéfalo y nervios craneales. Los objetivos de este tema van a ser describir las principales regiones del encéfalo, las estructuras que lo protegen, así como su irrigación. Vamos a describir también la formación, funciones y circulación líquido cefalorraquídeo. Vamos a describir las estructuras, funciones del tronco encefálico y la formación reticular. Vamos a mencionar y explicar las partes del encéfalo y su función e irrigación. Vamos a identificar y describir los 12 pares de nervios craneales por sus nombres, por sus números y por el territorio de inervación. Y por último, vamos a señalar los efectos del envejecimiento sobre el sistema nervioso. Comenzamos mencionando generalidades del encéfalo, que está formado por 85 mil millones de neuronas, entre 10 a 50 millones de billones de células de la neuroglia, tiene un peso aproximado de 1.300 gramos y también puedo señalar que cada neurona puede presentar hasta 1.000 sinapsis con las otras neuronas. En cuanto al desarrollo de lo que es el encéfalo, este va a provenir de lo que es el tubo neural, se va a formar dentro de este tubo las siguientes partes. Una es que reciben sus nombres de acuerdo a la posición que ocupan. El prosencéfalo o el encéfalo anterior, posteriormente está el mesencéfalo y por último el rombencéfalo o el encéfalo posterior. Del prosencéfalo va a dividirse en lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo continúa como una estructura única y el rombencéfalo, el encéfalo posterior, se va a dividir en lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. A partir del telencéfalo se va a desarrollar lo que es el cerebro y los ventrículos laterales. A partir del diencéfalo se va a formar lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo y también el tercer ventrículo. El mesencéfalo va a dar lugar al mesencéfalo propiamente dicho y al acueducto del mesencéfalo. Y en el rombencéfalo, el metencéfalo se va a transformar en lo que es la protuberancia y el cerebelo y va a formar la parte superior del cuarto ventrículo. Por último, el mielencéfalo va a dar lugar a lo que es el bulbo raquídeo y a la parte inferior del cuarto ventrículo. Dentro de las partes principales del cerebro, del encéfalo, vamos a mencionar lo que es el cerebro, que es el que ocupa la mayor parte, el diencéfalo, como ya mencionamos, que está compuesto por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Luego tenemos el tronco encefálico, compuesto por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En la parte posterior del tronco encefálico, más propiamente por detrás de lo que es la protuberancia, se encuentra lo que es el cerebelo. Y se continúa el tronco encefálico con la médula espinal hacia distal o hacia abajo. Aquí vemos otra imagen real de lo que es el cerebro, de lo que es el cerebelo, lo que es el diencéfalo y lo que es el tronco encefálico, continuándose con la médula espinal. Ahora vamos a hablar de las capas o de las cubiertas protectoras del encéfalo. Son tres capas, tres capas, tres capas, tres capas, tres capas, tres capas, tres capas. La dura madre, la más externa. Luego está la aracnoides, la capa medio gris. Está el espacio aracnoideo. Y por último tenemos la pía madre. No se guíen por esas palabras. La parte externa es la dura madre. La parte por debajo de la dura madre es aracnoides, espacio subaracnoideo. Y esta capa de acá, que es la pía madre, la más interna. Ahora vamos a pasar ahora de las extensiones de la dura madre. Estas van a separar diferentes partes del encéfalo. Por ejemplo, la hoz del cerebro va a separar los dos hemisferios cerebrales. Lo que es la hoz del cerebelo va a separar lo que son los dos hemisferios cerebelosos. Y la tienda del cerebelo va a separar lo que es el cerebro del cerebelo. Ahora vamos a hablar de lo que es el flujo sanguíneo encefálico y de la barrera hematoencefálica. Vamos a comenzar diciendo que la sangre va a llegar hacia el encéfalo a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales. Y los senos venosos durales van a drenar hacia las venas yugulares y de estos van a drenar hacia la sangre por estas venas hacia el corazón. Ahora, en el adulto, el encéfalo tiende a representar más o menos el 2% del peso total corporal, pero llega a consumir más o menos el 20% de lo que es la glucosa y de lo que es el oxígeno de todo el cuerpo. Ahora, ante el descenso de la glucosa, pueden aparecer confusión mental, mareos, confusiones y pérdida de conciencia entre la persona,
o si hay una disminución del oxígeno, puede haber una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo encefálico y puede producir desorientación y la pérdida de la conciencia. En cuanto a la barrera hematoencefálica, esta va a estar formada por uniones estrechas que van a cerrar lo que es el espacio entre las células endoteliales, esto de los capilares encefálicos, y también por una membrana basal gruesa que las va a rodear. Las prolongaciones de muchos de los astrocitos van a rodear lo que son los capilares y van a segregar sustancias químicas que van a mantener lo que son las características de permeabilidad de las uniones estrechas. La barrera hematoencefálica va a permitir que ciertas sustancias de la sangre entren en el tejido encefálico y va a evitar el paso de otras sustancias. Por ejemplo, sustancias liposolubles como el oxígeno, el CO2, hormonas esteroideas, alcohol, barbitúricos, nicotina, cafeína y moléculas de agua van a cruzar fácilmente lo que es la barrera por difusión a través de esta capa lipídica de las membranas plasmáticas de las células endoteliales. Ahora, unas pocas sustancias hidrosolubles, como la glucosa, van a atravesar lo que es la barrera con rapidez por difusión facilitada. Y otras sustancias hidrosolubles, como la mayoría de los iones, van a ser transportadas a través de la barrera con gran lentitud. Incluso algunas otras sustancias, como las proteínas o algunos antibióticos, no van a pasar la barrera, o sea, no va a pasar de la sangre del tejido encefálico. El caso de traumatismos, algunas toxinas y la inflamación, estos pueden provocar una ruptura de lo que es la barrera hematoencefálica y permitir el paso de sustancias que no deberían pasar. En lo que se refiere al líquido céfalo es un líquido claro e incoloro que está compuesto sobre todo por agua, sobre todo para proteger el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Esta va a transportar además lo que es el oxígeno y lo que es el desde la sangre hacia las neuronas y a las neuronas y este líquido va a circular de forma continua desde el encéfalo y de la médula espinal y por el espacio subaracnoideo que va a rodear a estos órganos. El volumen total líquido cefalorraquídeo es más o menos entre 80 a 150 ml en el adulto. Este líquido cefalorraquídeo va a tener pequeñas cantidades de glucosa, proteínas, ácido láctico y electrolitos, cationes como el sodio, el potasio, y aniones como el cloruro y el bicarbonato. Puede presentar, también puede mostrar la presencia de algunos leucocitos. Ahora, dentro de las funciones del líquido cefalorraquídeo, tenemos las de protección mecánica, protección química y de circulación, como mencionamos al principio. En cuanto a la protección mecánica, va a representar un medio que va a amortiguar el impacto y va a proteger el tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de los movimientos que provocarían lo que es su roce con las paredes óseas que las contienen. En cuanto a este líquido va a proporcionar un medio ambiente químico óptimo para señalización neuronal precisa. Y dentro de esta, incluso los cambios más leves de la composición iónica de este líquido pueden alterar muy grandemente lo que es la producción de potenciales de acción de postsinápticos. Y por último, la última función que es la de circulación. Eso se refiere a que este medio para lo que es el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre lo que es la sangre y el tejido nervioso adyacente. Ok, vamos a pasar a hablar ahora de la formación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. La mayoría del líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos, que son redes de capilares sanguíneos en las paredes de los ventrículos. ¿Ya? Mediante lo que son estas uniones estrechas entre lo que son los ependimocitos, estos van a cubrir lo que son los capilares de los plexos coroideos. Ahora, algunas sustancias provenientes del plasma sanguíneo van a ser filtradas de estos capilares y segregadas por los ependimocitos para producir lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, esta capacidad secretoria va a ser bidireccional y va a explicar un poco la producción continua de líquido cefalorraquídeo y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso hacia la sangre.
A causa de estas uniones estrechas que presentan entre los ependimocitos, las sustancias que van a ingresar a este líquido desde los capilares no pueden escapar entre las células. En cambio, deben atravesar los ependimocitos. Ahora, la barrera encefálica o hematoencefálica, perdón, la barrera hematorraquídea va a permitir lo que es la entrada de ciertas sustancias al líquido cefalorraquídeo y la exclusión de otras, lo que va a proteger lo que es el encéfalo y la médula espinal de sustancias que sean nocivas y que sean transportadas por la sangre. Ahora, a diferencia de lo que es la barrera hematoencefálica, la barrera hematorraquídea va a estar formada por uniones estrechas de ependimocitos, pero esto a nivel medular. En cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo, este después de ser producido va a pasar a los ventrículos laterales a través del foramen interventricular hacia lo que es el tercer ventrículo, donde se va a producir también un poco más de líquido cefalorraquídeo, y a partir de aquí van a pasar a través de lo que es el acueducto del mesencéfalo o el acueducto cerebral a lo que es el cuarto ventrículo, donde también va a haber un plexo coroideo del que va a formar un poco más de líquido cefalorraquídeo. A partir de aquí va a seguir dos vías, uno por las aberturas laterales o por la abertura media, ya sea hacia lo que es espacio subaracnoideo o hacia lo que es la médula espinal. Por último, bueno, aquí vemos otro punto de vista de lo que es la circulación líquido cefalorraquídeo, que pasa a los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, luego por el acueducto cerebral hacia lo que es el cuarto ventrículo, y de aquí, ya sea por las aberturas laterales o medial, hacia el espacio subaracnoideo o hacia la médula espinal, y posteriormente de lo que es el espacio subaracnoideo van a llegar hacia lo que es las vellosidades aracnoideas en el seno venoso de la dura madre, y de ahí van a ser filtrados o va a pasar hacia lo que es la circulación venosa, y de ahí va a llegar otra vez al corazón, a los pulmones y a la circulación sistémica para ser parte de la sangre arterial. Pasamos a hablar ahora de lo que es el tronco encefálico y la formación reticular. Vamos a hablar primero del tronco encefálico, que va a ser la zona comprendida entre lo que es la médula espinal y el diencéfalo. Va a estar conformada por tres estructuras, en la parte inferior de lo que es el bulbo raquídeo, superior a ese lo que es la protuberancia, y en la parte superior es el mesencéfalo. Por favor, no se confundan con esto, que la parte baja es el bulbo raquídeo, la parte más prominente va a ser la protuberancia y la parte superior es el mesencéfalo. Ahora, hablando de lo que es el bulbo raquídeo, se va a continuar con la porción superior de la médula espinal y va a formar la parte inferior de lo que es el tronco encefálico. Va a tener una extensión de más o menos 3 centímetros desde lo que es el foramen magno hasta lo que es el borde inferior de la protuberancia. La sustancia blanca de lo que es el bulbo raquídeo va a contener todos los tractos sensitivos ascendentes y motores descendentes que van a transcurrir entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Aparte de esta sustancia blanca, va a formar algunos abultamientos en la parte anterior del bulbo que se van a conocer como pirámides. Y del tronco. Ahora, justo por encima de la unión entre lo que es la médula espinal y el bulbo, el 90% de lo que va a formar algunos abultamientos en la parte anterior del bulbo que se van a conocer como pirámides, que van a estar formadas por los tractos córtico-espinales, que van desde lo que es el cerebro, desde la corteza hasta la médula espinal. Los tractos córtico-espinales van a controlar lo que son los movimientos voluntarios de las extremidades y del tronco. Ahora, justo por encima de la unión entre lo que es la médula espinal y el bulbo, el 90% de lo que son los haces o fascículos se van a decruzar o van a cruzar hacia el lado del derecho hacia el izquierdo, y en el lado izquierdo van a cruzar hacia el derecho. Ahora, este bulbo también va a contener diversos núcleos, ¿ya? Eh, Algunos de estos van a controlar funciones vitales, por ejemplo, el centro cardiovascular, que va a regular lo que es el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos, el diámetro y el diámetro de los vasos sanguíneos. El centro de respiración vulvar, que va a regular lo que es el ritmo de la respiración. Luego van a estar otros centros como el centro del vómito, el centro de deglución, el centro de estornudo, de la tos, del hipo, que controlan dichas acciones.
Y por último vamos a mencionar lo que son, bueno, no por último, vamos a mencionar aquí lo que son los núcleos olivares inferiores, los cuales van a recibir aferencias de la corteza cerebral, del núcleo rojo del mesencéfalo y de la médula espinal. Estas neuronas del núcleo olivar inferior van a extender sus axones hacia el cerebelo, donde van a regular lo que es la actividad de las neuronas cerebelosas, ¿ya? Esto al influir en la actividad de estas neuronas, el núcleo olivar inferior va a proporcionar unas instrucciones que el cerebelo va a utilizar para producir ajustes en la actividad muscular a medida que aprendemos nuevas habilidades motoras. Ahora, eh, en cuanto a los núcleos relacionados con las sensaciones, eh, como ser el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción, estos se van a localizar en la zona posterior del bulbo. Estos núcleos van a ser el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, derechos e izquierdos. Los axones sensitivos ascendentes del fascículo grácil y del fascículo cuneiforme, que son dos tractos de los cordones posteriores de la médula espinal, van a hacer sinapsis en estos núcleos. ¿Ya? Las neuronas postsinápticas van a transferir lo que es la información sensitiva de estos núcleos hacia lo que es el tálamo del lado opuesto del encéfalo. Y vamos a ver posteriormente lo que son las vías. Los axones van a ascender hasta el tálamo a través de lo que son una banda de sustancia blanca denominada lo que es el lemnisco medial. En conjunto, lo que son los tractos de los cordones posteriores y lo que es el lemnisco medial van a formar la vía del cordón posterior lemnisco medial. También tenemos que mencionar que dentro del bulbo raquídeo van a estar los nervios, perdón, el núcleo gustativo, el núcleo o los nervios cocleares y el núcleo vestibular. El núcleo gustativo del bulbo va a ser parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo. Los núcleos cocleares van a formar parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo y los núcleos vestibulares van a formar o van a ser componentes de la vía del equilibrio desde el oído interno hasta el encéfalo. También vamos a ver que dentro del bulbo raquídeo vamos a encontrar algunos núcleos asociados con algunos pares craneales, desde el octavo hasta el 12º, siendo parte vamos a encontrar aquí nervios vestibulococleares, más que todo relacionados con la audición. Luego vamos a tener nervios del glosofaringio, vamos a tener parte de los nervios del 10º par del nervio vago, también vamos a tener nervios accesorios, la porción craneal, y también nervios hipoglosos del 12º par. Pues vamos a hablar de la protuberancia. La protuberancia se va a situar directamente por encima del bulbo y por delante de lo que es el cerebelo. Esta va a medir alrededor de 2.5 centímetros de longitud. Al igual que el bulbo, la protuberancia va a contener también núcleos y tractos que va a funcionar a modo de puente que va a conectar diferentes partes del encéfalo entre sí. Estas conexiones van a ser provistas por grupos de axones. Algunos de estos axones van a vincular porciones de derecha a izquierda del cerebelo. Otras van a formar parte de los tractos ascendentes sensitivos y otras de los haces descendentes motores. Esta protuberancia va a tener dos componentes estructurales principales, uno en la región ventral y otro en la región dorsal. La región ventral de esta protuberancia va a formar lo que es una importante estación de transmisión sináptica que va a consistir en centros grises dispersos que se van a denominar núcleos pontinos. También tenemos lo que es dentro de la protuberancia el grupo respiratorio pontino, que junto con el centro respiratorio vulvar, este grupo va a ayudar a controlar lo que es la respiración. La protuberancia también va a presentar, al igual que el bulbo raquídeo, núcleos asociados con con algunos nervios o craneales, o uno de los pares craneales. En este caso van a ser 4 pares craneales, que va a ir desde el quinto hasta el octavo. Aquí tenemos lo que es su relación con el nervio trigémino, su relación con los nervios abducens, su relación con el nervio facial y su relación con el nervio vestibulococlear. En este caso, estos nervios van a transmitir impulsos relacionados con el equilibrio, a diferencia de lo que era el bulbo raquídeo, que transportaba estímulos relacionados con la audición. Ahora, hablando del mesencéfalo,
o cerebro medio, este se va a extender desde lo que es la protuberancia hasta el diencéfalo, va a medir alrededor de 2.5 centímetros de largo. Este va a ser atravesado por el acueducto del mesencéfalo, que va a conectar lo que es el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo por abajo. Al igual que la protuberancia del bulbo, el mesencéfalo va a presentar tractos y núcleos. En la parte anterior del mesencéfalo va a contener un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales. Por estos van a transcurrir axones de las neuronas motoras de los haces córtico-espinales, córtico-vulvar y córtico-pontino. Ahora, estos van a conducir impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, hasta el bulbo y hasta la protuberancia respectivamente. La región posterior, ¿no? La región posterior del mesencéfalo, denominada tegmento o techo, presenta 4 elevaciones redondeadas. Las dos superiores se van a llamar colículos superiores, antes llamados tubérculos cuadrigéminos superiores, y dos inferiores, que son los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los colículos superiores van a tener núcleos que van a actuar como centros de reflejos para algunas actividades visuales, mientras que los colículos inferiores van a formar parte de la vía auditiva, ya que van a recibir impulsos de los receptores para la audición en el oído interno y estos los van a enviar al encéfalo. Ahora, el mesencéfalo va a contener otros núcleos como lo que es la sustancia negra, derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados. Dentro de estos van a estar las neuronas dopaminérgicas, que van a estar relacionadas con lo que son los movimientos o la actividad muscular subconsciente. Luego va a presentar lo que son los núcleos rojos, derecho e izquierdo, que van a contener esta coloración rojiza debido a la vascularización y al pigmento alto en hierro que contiene estos cuerpos neuronales. Ahora, los axones del cerebelo y de la corteza cerebral van a hacer sinapsis en los núcleos rojos y van a ayudar a controlar lo que son los movimientos musculares. Al igual que las otras dos partes del tronco encefálico, el mesencéfalo se va a relacionar con dos pares craneales o dos pares de nervios craneales, el tercero y el cuarto. El tercero son los nervios oculomotores y el cuarto son los nervios trocleares o patéticos. Ahora pasamos a hablar por último lo que es la formación reticular. Esta formación reticular es una región vasta donde la sustancia gris y la blanca se van a presentar como una estructura en forma de red. Esta se va a extender desde lo que es la porción superior de la médula espinal, coencefálico, y va a llegar a la parte inferior del diencéfalo. Las neuronas de esta formación reticular va a atravesar lo que es el tronco encefálico y va a llegar a la parte inferior del diencéfalo. Las neuronas de esta formación reticular tienen funciones ascendentes sensitivas y descendentes motoras. Vamos a pasar a hablar dentro de este sistema reticular de lo que es el sistema activador reticular ascendente, que va a consistir en axones sensitivos que se van a proyectar hacia la corteza cerebral, tanto de forma directa como también a través del tálamo. Muchos de estos estímulos sensitivos que se pueden tener pueden activar lo que es la porción ascendente de lo que es el sistema activador reticular ascendente o SARA, entre ellos estímulos visuales o auditivos, las actividades mentales también, u estímulos provenientes de receptores del dolor, tacto y presión, y también los receptores de nuestras extremidades y la cabeza para mantenernos conscientes de la posición de nuestro cuerpo. Tal vez la función más importante de este sistema va a ser el de la conciencia, o sea, del estado de vigilia, que nos mantiene alerta, despiertos y orientados. Ahora, dentro de este sistema, los estímulos visuales y auditivos y las actividades mentales van a estimular a este sistema para ayudarnos a mantenernos conscientes. Este sistema o este SARA también se va a encontrar activo durante el despertar, nos ayuda también a despertar, y otra función, ayudar a mantener lo que es la atención, esto cuando estamos estudiando, cuando estamos atendiendo alguna clase,
y también el estado de alerta. Vamos a hablar ahora del cerebelo, que va a seguir en tamaño lo que es el cerebro, va a ocupar la región posterior e inferior de la cavidad craneal, justo por detrás del bulbo y la protuberancia. ¿Ya? Dentro de su estructura, esta va a estar dividida en dos hemisferios, un derecho y otro izquierdo. En la parte central va a estar el vermis. En la parte anterior, viendo por arriba, va a encontrar lo que es el lóbulo anterior, dividido por una fisura transversa, el lóbulo posterior. Por la parte inferior se puede, o en la vista inferior del cerebelo, se puede observar lo que es el lóbulo flóculo nodular. Y en la parte anterior se puede ver los pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior, siendo el medio el de mayor tamaño. Dentro de las funciones del cerebelo van a estar las de coordinación de los voluntarios, va a regular lo que es la postura y el equilibrio, y tiene algunas funciones cognitivas y de procesamiento del lenguaje. Ahora pasamos a hablar de lo que es el diencéfalo, que es que este forma un centro de tejido encefálico por encima de lo que es el mesencéfalo, está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales, contiene muchos núcleos que van a participar en diferentes procesos sensitivos y motores, entre lo que son los centros encefálicos superiores y los inferiores. Este se va a extender entre lo que es el tronco encefálico y el cerebro y va a rodear a lo que es el tercer ventrículo. ¿Ya? Va a estar compuesto o va a comprender lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que vamos a pasar a escribir a continuación. El tálamo, dentro de lo que es el diencéfalo, el tálamo va a medir alrededor de 3 centímetros de largo, 3 centímetros de largo, 3 centímetros de largo. El 80% del diencéfalo va a ser constituido por dos masas, dos masas que van de forma ovalada, de sustancia gris, que van a estar dispuestas como núcleos entre los tractos de sustancia blanca. Un puente de una sustancia gris, que es la comisura gris intertalámica, va a unir estas dos puntas, derecha e izquierda del tálamo. Ahora, dentro de la formación de este tálamo, va a estar conformada, son los núcleos anteriores, que esos van a recibir referencias de lo que es el hipotálamo y van a enviar referencias al sistema límbico. Vamos a tener los núcleos mediales, que van a recibir aferencias del sistema límbico, y los núcleos basales y van a enviar eferencias a la corteza cerebral. Tenemos el grupo lateral, que van a recibir aferencias del sistema límbico, los colículos superiores y la corteza cerebral de todos los lóbulos cerebrales. Dentro de este tenemos el núcleo lateral dorsal, que va a actuar en la expresión de las emociones. El núcleo lateral posterior, que va a actuar junto con el núcleo pulvinar, ayudando a integrar lo que es la información sensitiva. Luego tenemos 5 núcleos que forman parte del núcleo del grupo ventral, el núcleo ventral, el núcleo ventral, el núcleo ventral, el núcleo ventral, el interior, recibe aferencias de los núcleos basales y va a enviar eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral. Va a desempeñar una función en lo que es el control motor. El núcleo ventral lateral, va a recibir aferencias del cerebelo y los núcleos basales y va a enviar eferencias hacia las áreas motoras de la corteza cerebral. El núcleo ventral posterior va a transmitir impulsos de sensaciones somáticas, ya sea el tacto, presión, vibración, ruido y cosquilleo, también la temperatura, frío y calor, el dolor y la propiocepción desde la cara y el cuerpo hasta la corteza cerebral.
El cuerpo geniculado lateral, que abajo, va a llevar impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria de la corteza cerebral, y el cuerpo geniculado medial va a transmitir impulsos desde el oído hacia el área auditiva primaria de la corteza cerebral. Luego tenemos los núcleos intralaminares. Estos se hallan dentro de lo que es la lámina medular interna, y van a establecer conexiones con la formación reticular, el cerebelo, los ganglios basales y áreas extensas de la corteza cerebral. Van a participar en lo que es el despertar, o sea, en la activación de la corteza cerebral por la formación reticular del tronco encefálico. Luego tenemos el núcleo de la línea media, que va a formar una banda fina adyacente a lo que es el tercer ventrículo, y se presume que va a actuar en la memoria y el olfato. Luego, esta es la línea media. Luego tenemos el núcleo reticular, lateralmente, que va a rodear la región lateral del tálamo, está próxima a la cápsula interna. Este núcleo va a monitorizar, filtrar e integrar las actividades de los otros núcleos talámicos. Vamos a hablar ahora de lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña parte del diencéfalo que está situada por debajo del tálamo y está constituida por 4 regiones. La primera región, la región mamilar, que está constituida por los cuerpos mamilares en la parte inferior, y superiormente pues, son los núcleos posteriores hipotalámicos. Luego le sigue lo que es la región tuberal, que es un poco más ancha, que comprende lo que es el núcleo dorso medial, arriba, el núcleo ventromedial debajo de este, y después de eso el núcleo arcuato. Dentro de esta región también se encuentra el infundíbulo, que va a conectar a la glándula hipófisis con el hipotálamo. La tercera región es la región supraóptica, que está constituida por el núcleo ventricular, que arriba, el núcleo óptico, la parte, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquiasmático. Por último, la cuarta región, la región preóptica, constituida por el nervio preóptico medial, ¿ya? Y el nervio preóptico lateral. Dentro de las funciones del hipotálamo van a estar el control del sistema nervioso autónomo, la de la producción de hormonas, relacionadas esto con la hipófisis, de dos formas, las van formando hormonas inhibidoras y liberadoras, por una parte, y la segunda, formando lo que es la oxitocina y la vasopresina. Otras funciones va a estar dentro de lo que es la regulación de los patrones emocionales y de conducta, y la regulación de lo que es la ingesta de alimentos y agua a través de los centros de alimentación, el centro de saciedad, el centro de la sed, y por último, el control de la temperatura corporal a través del termostato del cuerpo, y por último lo que es la regulación del ritmo circadiano dentro del cuerpo. Hablamos por último de lo que es el epitálamo. Este es una pequeña región superior y posterior al tálamo, que va a estar constituida por la glándula pineal y por los núcleos. La glándula pineal se considera parte del sistema endocrino porque segrega lo que es la hormona melatonina, que ayuda a regular lo que es el ritmo circadiano. Está establecido más que todo por los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Y en cuanto a los núcleos avenulares, estos se van a relacionar más que todo con el olfato, sobre todo con las respuestas emocionales frente a los olores conocidos. Por último, pasamos a hablar de los órganos circunventriculares, ya que son partes del diencéfalo. Se encuentran en las paredes del tercer ventrículo y pueden monitorizar lo que son los cambios químicos de la sangre. Debido a que en esta zona no existe lo que es la barrera hematoencefálica, ¿ya? Estos órganos circunventriculares van a comprender parte del hipotálamo, la glándula pineal y la hipófisis, y algunas estructuras cercanas.
Ahora, desde el punto de vista funcional, estas regiones van a coordinar actividades homeostáticas de los sistemas endocrino y nervioso, como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y la sed. Ahora, un dato importante acá es mencionar que estos órganos circunventriculares son sitios de entrada al encéfalo de infecciones, por ejemplo, del VIH, y una vez que atraviesa el encéfalo por esta parte, lo que es este virus del VIH, pueden causar demencia, un deterioro irreversible del estado mental y algunos otros trastornos neurológicos. Pasamos a hablar ahora de lo que es el cerebro. El cerebro, también llamado sitio de inteligencia, que nos otorga diferentes capacidades como las de leer, escribir, razonar, componer música y demás cosas, va a estar constituido por una corteza cerebral, la cual mide apenas unos 2 a 4 milímetros en espesor, pero contiene miles de millones de neuronas que están dispuestas en capas. ¿Bien? El cerebro también va a estar conformado por las siguientes formaciones, lo que son las circunvoluciones o los giros, que son estas formas que se pueden ver. Va a presentar unas grietas profundas llamadas fisuras. Dentro de esta la más importante, la fisura longitudinal, que debe dividir los dos hemisferios, y unas depresiones o más superficiales, que son los surcos entre las circunvoluciones o entre los giros. En cuanto a los lóbulos del cerebro, estos van a recibir sus nombres por los huesos que los van a cubrir, ¿ya? De ahí tenemos el hemisferio, perdón, tenemos el lóbulo frontal, que va a estar dividido o que va a estar separado del lóbulo parietal, por lo que es el surco central, ¿ya? Delante de este surco está el giro precentral, o circunvolución precentral, y posterior a este surco central está el giro postcentral. Ahora, en lo que es el surco cerebral lateral, se ve acá, es el que va a separar o es el que va a dividir lo que son los lóbulos frontal del temporal y lo que es el surco parieto-occipital va a separar lo que es el lóbulo parietal del lóbulo occipital. ¿Ya? Hay una quinta parte del cerebro, aparte de estos, por hemisferio hablamos, ¿no? De estos cuatro lóbulos, que se va a llamar la ínsula. Esta no se puede observar en la superficie del encéfalo, pues se encuentra dentro del surco cerebral lateral, en la profundidad de lo que son los lóbulos parietal, frontal y temporal. Hablando ahora de lo que es la sustancia blanca cerebral, esta va a estar formada originariamente por axones mielínicos de tres tipos de tractos. Primero, los tractos de asociación, que estos van a contener axones que van a conducir impulsos nerviosos entre lo que son las circunvoluciones del mismo hemisferio. Luego tenemos los tractos comisurales, que contienen lo que es el cuerpo calloso y la comisura anterior y la comisura posterior, que van a conducir impulsos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio hacia las circunvoluciones del otro hemisferio, o del hemisferio opuesto. Y por último tenemos los trayectos de proyección, que van a contener axones y impulsos nerviosos desde lo que es el cerebro hasta las porciones inferiores del sistema nervioso central, lo que es el tálamo, el tronco encefálico o la médula espinal. Pasamos a hablar ahora de los núcleos basales. Estos se van a encontrar en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Son tres masas de sustancia gris que están constituidas primero por lo que es el globo pálido, que está próximo al tálamo, el putamen, que está más cercano hacia lo que es la corteza cerebral. Juntos estas dos estructuras van a formar lo que es el núcleo lenticular, ¿ya? Luego tenemos dentro de los núcleos basales lo que es el núcleo caudado, que en su forma presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. Ahora, el conjunto de estos núcleos basales van a formar lo que es el cuerpo estriado.
Esto se refiere más que todo al aspecto que va a presentar la cápsula interna a medida que pasa entre estos cuerpos basales, entre estos núcleos basales. Muy bien. Ahora, también hay la sustancia negra del mesencéfalo, de los núcleos subtalámicos del diencéfalo, son estructuras cercanas y relacionadas desde el punto de vista funcional con los cuerpos basales. Los axones de la sustancia negra van a terminar en lo que es el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtalámicos van a estar interconectados más que todo con el globo pálido. Por último, vamos a referirnos a lo que es el claustro, aunque no se puede ver acá. El claustro es una lámina delgada de sustancia gris que está situada por fuera de lo que es el putamen. ¿Bien? Y algunos consideran que esta es una subdivisión de los núcleos basales. Vamos a hablar ahora del sistema límbico, que se encuentra rodeando lo que es la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso. Este va a estar conformado por los siguientes componentes. Primero, el lóbulo límbico, que va a estar constituido por el surco del cíngulo, el giro para hipocámpico, en la parte temporal, por abajo, el hipocampo, en esta parte, que es una porción del giro para hipocampal. Está conformado también por el giro dentado, en esta parte, que se encuentra entre el hipocampo y el giro para hipocampal. La amígdala está compuesto por varios grupos de neuronas cerca de la cola del núcleo caudado. Luego tenemos los núcleos septales, que están dentro del área septal formada por la región inferior del cuerpo calloso y el giro paraterminal. Luego tenemos los tubérculos mamilares del hipotálamo y dos núcleos del tálamo. Aquí solo se puede ver el núcleo anterior y también está formado por el núcleo medial. También dentro de este sistema límbico lo conforman lo que son los bulbos olfatorios, el formix, la estría terminal, la estría medular, aquí están las estrías medulares, el fascículo prosencefálico medial y el tracto mamilotalámico. ¿Ya? Dentro de las funciones del sistema límbico, se van a encontrar el papel que desempeña en las emociones como ser el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. También puede estar relacionado, o también está relacionado con lo que es el olfato y la memoria. Pasamos a hablar ahora de la organización funcional de la corteza del cerebro. Esta va a estar compuesta por áreas sensitivas, motoras y de asociación. Dentro de las áreas sensitivas vamos a mencionar lo que es el área somatosensitiva primaria, que corresponde al punto, o las áreas 1, 2 y 3, que se van a localizar directamente en el sentido posterior al surco central, en cada hemisferio cerebral. Esta área recibe impulsos nerviosos del tacto, la presión, la vibración, el escozor, las cosquillas, la temperatura, el dolor y la propiocepción, y está involucrada en lo que es la percepción, no se ve el puntero, aquí está. Están involucrados en lo que es la percepción de estas sensaciones, ¿ya? Permite distinguir dónde se origina una sensación particular, y como veremos en el próximo tema, aquí se va a encontrar lo que es el homúnculo sensitivo. Ahora, el área visual primaria, que se encuentra en el área 17, en el polo posterior del lóbulo occipital, este va a recibir información visual que va a estar vinculada con la percepción visual. El área auditiva primaria, que se va a encontrar en esta zona, en las áreas 41 y 42, en la parte superior del lóbulo temporal, va a recibir información sobre el sonido y va a estar vinculada con la percepción auditiva. Por favor, acá, 41 y 42. El área gustativa primaria, que es el área 43, que no se ve, que se va a encontrar en la ínsula, esta recibe impulsos sobre lo que es el gusto y va a participar en la percepción y la discriminación gustativas.
El área olfatoria primaria, que es el área 28, ¿ah? Se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal y recibe impulsos olfativos y está relacionada con la percepción olfatoria. Ahora, en cuanto a las áreas motoras, vamos a mencionar el área motora primaria, que se encuentra aquí, el área 4. Eh, la estimulación de cualquier punto de esta área motora primaria va a provocar lo que es la contracción de las fibras musculares esqueléticas específicas en el lado opuesto del cuerpo, referente al hemisferio. Y como veremos en el siguiente tema, en este lugar vamos a encontrar lo que es el homúnculo motor. Pasamos a hablar de lo que es el área del lenguaje de Broca, de 44 y 45, que va a estar localizada en el lóbulo frontal, y más o menos en un 97% de las personas, el área de Broca se va a localizar en el hemisferio izquierdo del cerebro. Acá la planificación y la producción de las palabras van a ocurrir. Luego vamos a pasar a hablar de lo que son las áreas de asociación, donde vamos a mencionar primero que es el área de asociación somatosensitiva, el área 5 y 7, que se encuentran posteriores, que es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria. Esta va a permitir determinar, pero en la forma y la textura exacta de los objetos sin verlos, va a establecer la orientación de un objeto con respecto a otro cuando se los toca, y vamos a tener conciencia de la relación de las distintas partes del cuerpo. También está relacionada con el almacenamiento de experiencias sensoriales previas. El área de asociación visual, áreas 18 y 19, que están localizadas en el lóbulo occipital, se van a relacionar con experiencias visuales presentes y pasadas, o va a relacionar, perdón, las experiencias visuales presentes y pasadas. El área de reconocimiento facial en las áreas 21, 22, perdón, 21, 20, 21 y 37. Eh, esta, esta área se encuentra en el lóbulo temporal inferior, va a almacenar la información sobre los rostros y nos va a permitir reconocer a los individuos por sus caras. El área de asociación auditiva, en el área 22, se va a localizar por debajo y por detrás del área auditiva primaria, en la corteza temporal, y va a permitir reconocer los sonidos como el lenguaje, la música y los ruidos. La corteza orbitofrontal, que corresponde groseramente a lo que es el área 11, a lo largo de la porción lateral del lóbulo frontal, va a permitir identificar los olores y discriminar entre estos. El área de Wernicke, que es el área posterior del lenguaje, que se encuentra en el área 22 y tal vez sea algo del 39, del área 39 y 40, va a interpretar el significado del habla al significado de las palabras pronunciadas. El área de integración común, que es el 5, el 7, el 39 y el 40, que va a estar rodeada por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva, integra lo que es las interpretaciones sensitivas provenientes de las áreas de asociación e impulsos de otras áreas, y nos va a permitir la formación de pensamientos basados en diferentes estímulos sensoriales. La corteza prefrontal o área de asociación frontal, que se encuentra en las áreas 9, 10, 11 y 12, que bueno, no se ve aquí el área 12, se relaciona con el desarrollo de la personalidad, el intelecto, las diferentes habilidades complejas de aprendizaje, la recuperación de la información, la memoria, la iniciativa, el juicio, la perspicacia, el razonamiento, la conciencia, la intuición, el estado de ánimo, la planificación para el futuro y la elaboración de ideas abstractas. El área premotora, que es el área 6, se relaciona con la actividad motora aprendida compleja y secuencial, y el área de campo ocular frontal, el área 8 de la corteza frontal, va a controlar los movimientos de seguimiento voluntarios del ojo, que es los que realizamos, por ejemplo, cuando leemos algún texto. Por último, dentro de lo que es el cerebro, vamos a hablar de lo que es la lateralización hemisférica. Bueno, sabemos que si bien son casi simétricos el hemisferio derecho e izquierdo,
más o menos 2/3 de la población, el área de Wernicke, que mencionamos antes, es un 50% mayor en el lado izquierdo que en el derecho, ¿ya? Esta simetría ya se manifiesta desde la etapa fetal del humano. También existen otras diferencias fisiológicas. Por ejemplo, estas asimetrías o diferencias fisiológicas o simetrías funcionales se van a conocer como lateralización hemisférica. Dentro de esta lateralización, parece que esta es mucho menos frecuente o menos pronunciada en las mujeres referente a los varones. Esto tanto para el lenguaje como para las habilidades visuales y espaciales. Da un ejemplo. Las mujeres son mucho menos propensas que los varones a sufrir lo que es la fascia tras una lesión del hemisferio izquierdo. Y lo que es la comisura anterior es un 12% más grande y la parte posterior del cuerpo calloso es más ancha en las mujeres. También hay que recordar que tanto el cuerpo calloso como las comisuras anteriores son tractos que comunican los dos hemisferios. Pasamos a hablar ahora de los pares craneales. El primer par craneal es el nervio olfatorio, el cual es enteramente sensitivo. Este va a comenzar en lo que es la membrana olfatoria, en la parte superior de la cavidad nasal, y va a comenzar con unas neuronas bipolares en el epitelio olfatorio que van a hacer su conexión o van a transmitir sus estímulos a través de la lámina cribosa por sus axones al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio, estas van a proceder a través de los tractos olfatorios hasta lo que es el área olfatoria primaria en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Pasamos ahora a hablar del segundo par craneal, el nervio óptico, el cual es un nervio también enteramente sensitivo. Este recibe los estímulos visuales o luminosos que a nivel de la retina producen una activación en los conos y los bastones. Esas van a iniciar las señales visuales, las van a transmitir a las células bipolares. Estas a su vez van a transmitir hacia las células ganglionales. Estas células ganglionales, los axones de estas células ganglionales en la retina van a formar lo que es el nervio óptico, que va a salir a través del canal óptico, y después van a llegar al quiasma óptico, donde las fibras de la parte media de este nervio óptico se van a decruzar, van a cambiar al lado opuesto. Posterior al quiasma óptico, se van a reagrupar estos axones, se van a reagrupar en lo que se llaman tractos ópticos. Estos tractos ópticos, la mayoría de estos axones van a llegar a lo que es el núcleo geniculado lateral, desde donde van a hacer sinapsis y se van a dirigir hacia lo que es la corteza cerebral, perdón, al área visual primaria del lóbulo occipital, la corteza cerebral. Ahora, hay algunos pocos de estos axones que van a atravesar el núcleo geniculado lateral, van a llegar a los colículos superiores del mesencéfalo y a los núcleos motores del tronco encefálico. Esos van a ser sinapsis con neuronas motoras que van a controlar lo que son los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo. Pues vamos a hablar de tres pares o tres nervios, tres pares craneales, los cuales son el cuarto y el sexto, o sea, el nervio oculomotor, el troclear y el abducen, respectivamente. Estos pares craneales se ocupan de los movimientos a través de la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. El tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, tiene su núcleo motor en la parte anterior del mesencéfalo, ¿ya? Y este se va a dividir en dos ramos, uno superior y otro inferior. El ramo superior va a inervar lo que es el músculo recto superior y elevador del párpado, y el ramo inferior va a inervar lo que son los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Estos ramos del tercer par craneal también tienen axones motores parasimpáticos, los cuales se ocupan de la inervación del músculo ciliar, que es responsable de la acomodación del cristalino, y de los músculos circulares del iris, que son responsables de lo que es la constricción o la disminución del diámetro de la pupila, que esos van a partir después del ramo inferior a nivel del ganglio ciliar. El cuarto par craneal troclear o patético es mucho más pequeño. Se va a originar las neuronas en el núcleo mesencefálico,
La parte posterior va a rodear lo que es lo que es el mesencéfalo y va a salir por la parte anterior y se va a dirigir hacia el músculo oblicuo mayor. Por último, el sexto par abducens u motor ocular externo se origina en un núcleo a nivel de la protuberancia, ¿bien? Y sus axones se van a dirigir hacia el músculo recto lateral. Nos vamos a hablar ahora del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que es el nervio más grande de todos los pares craneales. Es un nervio mixto. Se origina de dos raíces en la superficie anterolateral de la protuberancia. Presenta un ensanchamiento, una zona ensanchada, que es el ganglio trigémino o semilunar. A partir de acá recibe su nombre trigémino porque se divide en tres raíces. La primera y más superior es el nervio oftálmico, que se va a ocupar de la inervación sensitiva de lo que es la piel del párpado superior, el globo ocular, las glándulas lagrimales, la parte superior de la cavidad nasal, las alas de la nariz, la frente y la mitad anterior del cuero cabelludo. La siguiente rama es la rama maxilar, que se va a ocupar de la inervación sensitiva de las mucosas nasal, del paladar, parte de la faringe, los dientes superiores, el labio superior y el párpado inferior. Y por último, la tercera rama, que va a ser la rama mandibular, se va a ocupar de la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua, no del gusto, solo de la sensibilidad de la lengua, la sensibilidad de la mejilla, la mucosa profunda de la boca, los dientes inferiores, la piel de la mandíbula y los lados de la cabeza por delante de las orejas y también de la mucosa del piso de la boca. ¿Bien? Como dijimos que es un nervio mixto, una parte de la rama mandibular se va a ocupar de lo que es la inervación motora de los músculos de la masticación, básicamente el macetero, el temporal, los pterigoideos medial y lateral, y la porción anterior del digástrico y los músculos miloioideos, también del músculo tensor del velo del paladar blando y del tensor del tímpano. El séptimo par craneal es el nervio facial, también es un nervio craneal mixto. Sus axones sensitivos se van a extender desde los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua. Ellos van a llegar hasta el ganglio geniculado y de ahí hacia lo que es el tálamo y luego, perdón, hacia las áreas cerebral. También su porción sensitiva va a recibir el tacto, el dolor, la temperatura de las regiones de la cara, del músculos de la cara. Dentro de su componente motor, estos van a inervar lo que son los músculos del oído medio, de la cara, del cuero cabelludo y del cuello. Ahora, también posee axones de neuronas motoras parasimpáticas que van a discurrir dentro de este nervio facial y van a terminar en dos ganglios, que son los ganglios pterigopalatino y submandibular, que se van a encargar de lo que es la secreción de las glándulas lagrimales, las glándulas nasales y palatinas y de las glándulas sublinguales y submandibulares. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, es un nervio sensitivo que está formado por dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear. La rama vestibular se va a ocupar de conducir los impulsos del equilibrio y la rama coclear de conducir los impulsos de la audición. A lo que son los axones sensitivos de la rama vestibular se van a extender desde lo que son los conductos semicirculares, el sacro y el utrículo, hasta el ganglio vestibular, donde se van a localizar lo que son los cuerpos celulares, sus cuerpos celulares, y van a finalizar estos en los núcleos vestibulares de la protuberancia y el cerebelo. Ahora, los axones sensitivos de la rama coclear van a surgir del órgano de Corti o el órgano espiral, que se encuentra dentro de la cóclea, en el oído interno, y tienen a llegar también a lo que es estos llegan al ganglio coclear o de Corti, y desde ahí van a extender sus núcleos hacia el bulbo raquídeo y
y van a terminar estos en el tálamo. Este nervio contiene también algunas fibras motoras, pero no llegan a inervar ningún tejido muscular. Hablamos ahora de lo que es el nervio glosofaringeo, el noveno par craneal, el cual es un nervio craneal mixto, el cual sus axones sensitivos van a provenir de lo que es el tercio posterior de la lengua, de las papilas gustativas o botones gustativos, también de los propioceptores de los músculos de la deglución, que van a estar inervados por los ramos motores de este mismo nervio, de los vasoreceptores que se encuentran a nivel del seno carotidio y de quimioreceptores que se encuentran a nivel de los cuerpos aórticos. También del oído externo, que transmiten sensaciones de dolor y de temperatura. Estas fibras se van a dirigir hacia lo que son los ganglios superior e inferior donde se encuentran sus cuerpos y de ahí van a dirigirse a lo que es el bulbo raquídeo. Las ramas motoras de este nervio se dirigen en dirección opuesta desde el núcleo o desde sus núcleos en el bulbo raquídeo y se van a dirigir hacia, primero, hacia los músculos estilofaringeo, que van a ayudar en la deglución, y a los axones de las neuronas motoras parasimpáticas, que se van a dirigir hacia el ganglio óptico, y de ahí se van a dirigir hacia lo que es la glándula parótida, para estimular lo que es la secreción de saliva, 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 saliva. El décimo par craneal es el nervio par craneal, es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. El nombre va a hacer referencia más que todo a su distribución amplia y vaga. En el cuello este nervio va a transcurrir en sentido medial y en sentido medial yugular interna y a la arteria carótida. Los axones sensitivos de este nervio van a provenir de la piel del oído externo y van a intervenir en las sensaciones del tacto, dolor y la temperatura. También pueden provenir de algunos botones gustativos, pero a nivel de la epiglotis y de la faringe y de propioceptores de los músculos del cuello y la faringe. También se en el seno carotidio y de quimioreceptores del cuerpo carotidio y del cuerpo aórtico, similar a lo que era el noveno par. La mayoría de las neuronas sensitivas van a provenir de receptores sensitivos viscerales de la mayoría de los órganos en la cavidad torácica y abdominal, que van a transmitir las sensaciones de hambre, plenitud, malestar desde estos órganos. Las neuronas sensitivas tienen sus cuerpos celulares en los ganglios superiores e inferiores. Y luego van a atravesar lo que es el foramen yugular para llegar al bulbo raquídeo y a la protuberancia. En lo que son las neuronas motoras, esas van a discurrir junto al nervio accesorio y van a salir a partir de los núcleos del bulbo raquídeo y van a inervar los músculos de la faringe, la laringe, el paladar blando y los músculos que intervengan en la deglución, la vocalización y la tos. Los axones de las neuronas motoras parasimpáticas de este nervio se van a originar también en los núcleos del bulbo raquídeo y van a inervar los ivanes, el corazón, las glándulas del tubo digestivo y las respiratorias del esófago, del estómago, la vesícula biliar, el intestino delgado y mayor parte del intestino grueso. Los axones motores parasimpáticos van a iniciar lo que son las contracciones del músculo liso, para ayudar a la motilidad y estimular la secreción de las glándulas digestivas. Van a activar lo que es el músculo liso para contraer las vías respiratorias y tienden a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. El cual va a originarse en el asta gris anterior de los primeros 5 segmentos de la porción cervical de la médula espinal. Se van a abandonar la médula espinal lateralmente y se van a reunir ascendiendo foramen magno y luego van a salir por el foramen yugular junto con el vago y el glosofaringeo y se van a dirigir hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio para coordinar los movimientos de la cabeza. Por último, el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, es un nervio craneal motor. El segundo par craneal, que es el nervio hipogloso, es un nervio craneal motor.
Los axones motores somáticos se van a originar en los núcleos del bulbo raquídeo, de ahí van a abandonar este bulbo sobre su cara anterior y van a atravesar pues, el conducto hipogloso y van a llegar a inervar lo que son los músculos de la lengua. Estos impulsos nerviosos van a controlar lo que es el habla y la deglución. Ahora, por último, vamos a hablar del envejecimiento y el sistema nervioso, mencionando algunos datos como que la masa encefálica comienza a decrecer ya en la edad adulta. Da un ejemplo, los pacientes de 80 años aproximadamente, el peso del cerebro tiende a disminuir un 7% en comparación a un adulto joven. También vemos que en los pacientes ancianos disminuye lo que es la capacidad de generar impulsos nerviosos desde y hacia el encéfalo y lo que son los tiempos de los reflejos van a aumentar y los movimientos motores se van a enlentecer. Concluimos este tema con las siguientes preguntas de reflexión. No es necesario que las respondan ni son parte del examen. La primera, preguntándonos cómo afectaría a la conducta de una persona si esta persona recibiera un golpe fuerte en la región frontal de la cabeza. La segunda pregunta, para que vayan pensando, es qué tan seria podría ser una lesión que afecte al bulbo raquídeo, ya sea lesionando completamente o solo provoca una contusión. Y la tercera pregunta, ante la alteración de la vista después de un trauma, ¿tendrá alguna relación el lugar de la lesión cerebral con la manifestación visual que presente este paciente afectado? Son preguntas que vayan pensando de acuerdo a lo que vayan leyendo en el texto y vayan respondiendo ustedes. Pasamos a hablar ahora del siguiente, que es el sistema sensitivo motor e integrador. De este tema van a ser definir lo que es la sensación, cuáles son sus componentes y los diferentes tipos de clasificaciones de los receptores. Vamos a describir las funciones, la localización de los receptores sensitivos, las sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas. Vamos a describir lo que es la vía somatosensitiva de la vía motora. Los receptores sensitivos, vamos a describir las funciones, la localización de los receptores somatosensitivos, las sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas. Vamos a describir lo que es la vía somatosensitiva de la vía motora y describir lo que son las funciones integradoras del cerebelo, los 4 estadios del sueño y los factores que contribuyen a la memoria. Comenzamos con lo que es la sensación, la cual se va a definir como el conocimiento consciente o subconsciente de los cambios del medio ambiente externo o del interno, diferenciándola de lo que es la percepción. Lo que significa percepción es la interpretación consciente de lo que son las sensaciones y esta tiene a ser una función de la corteza cerebral. En cuanto a las modalidades sensoriales, vamos a mencionar las sensaciones generales y las sensaciones especiales. Las sensaciones generales vamos a mencionar lo que son las sensaciones somáticas, que comprenden lo que son las táctiles, el tacto, presión, vibración, prurito y cosquillas. Las térmicas, que comprenden el calor y el frío, las dolorosas y las propioceptivas. Y dentro de las sensaciones viscerales, estas nos van a aportar más que toda información acerca de las condiciones de los órganos internos, como la presión, distensión, sustancias químicas dentro de estas, náuseas, hambre y temperatura. Y en cuanto a los sentidos especiales, estos van a comprender las modalidades sensoriales del olfato, gusto, visión, audición y equilibrio. Vamos a hablar de lo que son los procesos sensitivos. Van a comenzar en un receptor sensitivo, que puede ser una célula especializada, las dendritas de una neurona sensitiva. Un determinado receptor sensitivo va a responder con una cierta intensidad a un tipo particular de estímulo. Si este es lo suficientemente fuerte, va a desencadenar una respuesta. Y hay que mencionar que los receptores sensitivos solo tienden a responder a un tipo de estímulo, no respondiendo a otros absolutamente nada o parcialmente, lo cual se llega a llamar selectividad. Dentro de este proceso sensitivo se van a mencionar 4 fenómenos. El primero es el de la estimulación del receptor sensitivo, donde debe haber un estímulo adecuado
dentro del campo receptivo para estimularlo. Después tendría que haber una transducción de este estímulo, o sea, un cambio del tipo de estímulo. Por ejemplo, comienza con un estímulo mecánico y este después lo va a transformar a un estímulo eléctrico para continuar la transmisión. Posterior a esto va a haber el siguiente fenómeno que va a ser el de la generación de un impulso nervioso, donde el potencial graduado producido en la transducción del estímulo tiene que alcanzar cierto umbral para desencadenar uno o más impulsos nerviosos que se van a propagar hasta llegar al sistema nervioso central. Y por último, tiene que haber una integración de las aferencias sensitivas, donde alguna región particular del sistema nervioso central va a recibir y va a procesar o integrar lo que son los impulsos nerviosos sensitivos que le llegan. Ahora vamos a hablar de los receptores sensitivos, los cuales se pueden clasificar de acuerdo a la estructura microscópica, a la localización de los receptores y los estímulos activadores, o de acuerdo al tipo de estímulo detectado. Dentro de lo que son la clasificación de acuerdo a la estructura microscópica, estas pueden ser terminaciones nerviosas libres, no encapsuladas, como las dendritas desnudas asociadas con sensaciones dolorosas térmicas de cosquilleo, de prurito y algunas sensaciones táctiles. También dentro de estas tenemos la clasificación en terminaciones nerviosas encapsuladas, cuáles son dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo que están asociadas con sensaciones de presión, vibración y algunas otras sensaciones táctiles. Y por último, tenemos dentro de esa estructura microscópica las células especializadas, que son células receptoras que van a hacer sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden y se localizan más que todo en la retina, como son los fotorreceptores, en el oído interno, como son las células ciliadas, y en las papilas gustativas de la lengua, como son los receptores gustativos. Ahora, de acuerdo a la localización de los receptores y los estímulos activadores, estos pueden ser exteroreceptores, interoreceptores o propios receptores. Los exteroreceptores están localizados en las superficies corporales o cerca de ellas, son sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo. Estos van a aportar información sobre el medio externo, van a transmitir sensaciones visuales, olfativas, gustativas, táctiles, de presión, vibratorias, térmicas y dolorosas. Los interoceptores están localizados en los vasos sanguíneos, en órganos viscerales y sistema nervioso. Nos van a aportar información acerca del medio interno. Por lo general, los impulsos no se perciben de forma consciente, pero en ciertas ocasiones se pueden sentir como dolor o presión. Y en cuanto a los propioceptores, estos están localizados en los músculos, en tendones, articulaciones y en el oído interno, y nos van a aportar información acerca de la posición del cuerpo, la longitud y la tensión de los músculos, la posición y el movimiento de las articulaciones y el equilibrio. Por último, de acuerdo al tipo del estímulo detectado, pueden clasificarse mecanorreceptores que detectan estímulos mecánicos, nos suministran sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción y audición y equilibrio, y también controlan lo que es la distensión de los vasos sanguíneos y de órganos internos. También se pueden clasificar como termorreceptores que detectan cambios de la temperatura, los nociceptores que responden a estímulos dolorosos secundarios a daño físico o químico en los tejidos, los fotorreceptores que detectan la luz que incide en la retina, los quimiorreceptores que van a detectar ciertas sustancias químicas, por ejemplo en la boca, como en el gusto, en la nariz, el olfato y en los líquidos orgánicos. Y por último, los osmoreceptores que van a detectar la presión osmótica de los líquidos orgánicos. Ahora de lo que son las las cuales son sensaciones táctiles, sensaciones térmicas, sensaciones dolorosas y sensaciones propioceptivas. Dentro de lo que son las sensaciones táctiles, vamos a hablar de lo que es el tacto, la presión, la vibración, prurito y el cosquilleo. El tacto, que nos menciona acá, se puede percibir mediante los corpúsculos de Meissner o corpúsculos de tacto. Se puede percibir también por los plexos de los folículos pilosos, como se ve acá, por los mecanorreceptores cutáneos tipo 1 o discos de Merkel, y por los mecanorreceptores cutáneos tipo 2 o corpúsculos de Ruffini. En cuanto a la presión, que es una sensación sostenida, estos se pueden percibir por los mecanorreceptores tipo 1 y tipo 2, los corpúsculos de Ruffini y los discos de Merkel.
En cuanto a la vibración, que son la consecuencia de señales sensitivas rápidamente repetitivas, estos se pueden percibir mediante los corpúsculos laminares o corpúsculos de Pacini, dependiendo de cómo quieran pronunciar. Por último, el prurito y el cosquilleo el prurito va a ser una sensación de escozor que se van a percibir a través de las terminaciones nerviosas libres, al igual que el cosquilleo, que se va a percibir por ese tipo de terminaciones libres. En cuanto a lo que son las sensaciones térmicas de frío y calor, van a haber termorreceptores o receptores del frío y receptores del calor. Los receptores del frío se van a localizar en la parte de la epidermis, mientras los receptores del calor se van a ubicar un poco más en la dermis. En cuanto a las sensaciones dolorosas, habría que mencionar lo que es el dolor o los dolores rápidos y los dolores lentos de acuerdo a su aparición, siendo el dolor rápido es uno muy veloz que apenas dura 0,1 segundos, que se presenta 0,1 segundos después de la aplicación de un estímulo doloroso. Las sensaciones dolorosas lentas que aparecen un segundo o varios segundos después de haber aplicado el estímulo y tienden a desaparecer segundos o minutos después. Después, de acuerdo al tipo de dolor, también vamos a mencionar el dolor de tipo somático, dividido en dos, el superficial, que se provoca por la estimulación de los receptores de la piel, mientras que el dolor somático profundo se va a producir por la estimulación de los receptores de los músculos esqueléticos, las articulaciones, los tendones y las fascias musculares. En cuanto al dolor visceral, este se va a deber a la estimulación de los nociceptores de los órganos viscerales. Ahora, este dolor visceral a veces se puede localizar justo por encima del órgano dañado, o sea, en la piel, que está por encima de este órgano, o a veces puede presentar este fenómeno que es el dolor referido cuando el dolor se encuentra alejado del órgano que está afectado. Por último, dentro de las sensaciones somáticas, vamos a mencionar lo que son las sensaciones propioceptivas, que van a estar detectadas, o también propiocepción, que van a estar detectadas por tres tipos de estructuras. Los usos musculares, que son estos que se encuentran dentro de los músculos, que nos van a determinar el grado de estiramiento de los músculos y van a enviar señales al sistema nervioso y van a recibir los mismos para desencadenar a través de las neuronas motoras la contracción o el estiramiento de los músculos. Otro sistema que controla lo que es la propiocepción van a ser los órganos tendinosos que se encuentran a nivel del tejido conectivo en los tendones, que también van a enviar señales hacia el sistema nervioso central para después producir una respuesta a nivel muscular para disminuir o aumentar el estiramiento muscular. Y el último componente que nos da la sensación propioceptiva van a ser los receptores sinestésicos articulares que se van a encontrar dentro o alrededor de las cápsulas articulares en las articulaciones sinoviales. Para concluir el tema, vamos a hablar de las vías somatosensitivas, del control del movimiento corporal, o las vías motoras, y de las funciones integradoras del cerebro. Comenzamos con lo que son las vías somatosensitivas. Con todas estas vías somatosensitivas, en la vía del cordón posterior del lemnisco medial, los receptores del tacto, la presión, vibración y la propiocepción se dirigen a través de las raíces posteriores de la médula espinal a través de lo que son los fascículos grácil y cuneiforme, siendo el fascículo grácil el que conduce estas sensaciones de los miembros inferiores y de la región inferior del tronco, y el fascículo cuneiforme que conduce la sensibilidad de los miembros superiores, la región superior del tronco, cuello y la región posterior de la cabeza, llegando estos respectivamente hasta el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, donde hace una sinapsis y posteriormente se decusan al lado contralateral a través del lemnisco medial, el cual se va a extender y va a hacer sinapsis a nivel del tálamo, a nivel del núcleo ventral posterior, y de allí se extienden sus axones hasta el nivel de la corteza cerebral respectiva. La vía anterolateral o espinotalámica
a recoger los estímulos que los está o en la neurona de orden a partir de los receptores del dolor, del frío, calor, cosquillo y prurito, o las raíces por las raíces posteriores de la médula espinal, donde a nivel de lo que son las astas posteriores grises de la médula espinal, hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden. Desde este punto hace una decusación, un cruce hacia el lado contralateral, y desde aquí ascienden a través de lo que es la médula espinal hasta el tronco encefálico como por el tracto espinotalámico. Después estas neuronas de segundo orden van a hacer sinapsis a nivel del tálamo en el núcleo ventral posterior, y de allí estas extienden sus axones para hacer sinapsis a nivel de la corteza cerebral del mismo lado del tálamo. La vía trigémino-talámica se origina en los receptores del tacto, presión, vibración, temperatura, dolor, prurito y cosquilleo de la cara, la cavidad nasal, cavidad oral y de los dientes, a través de lo que es el quinto par del trigémino, cuyos cuerpos de estas neuronas de primer orden se encuentran en el ganglio trigémino. A partir de aquí se dirigen a sus respectivos núcleos a nivel de la protuberancia, y algunos descienden hasta el bulbo raquídeo. De este punto hacen una decusación hacia el lado contralateral de la protuberancia del bulbo raquídeo, creando lo que es el tracto, bueno, siguiendo lo que es la vía trigémino-talámica, y a partir de aquí se forma lo que es el tracto trigémino-talámico, dirigiéndose hasta lo que es el tálamo, dentro de lo que es el núcleo ventral posterior, y de allí las neuronas de tercer orden van a hacer sinapsis a nivel de la corteza cerebral correspondiente al mismo lado del tálamo. Del área somatosensitiva primaria hace referencia a la región que se encuentra en el área somatosensitiva primaria, 1, 2 y 3 de la parte cerebral, donde se encuentra la región en la corteza que recibe la sensitiva de diferentes partes del cuerpo. Que recibe el nombre de homúnculo sensitivo, que está determinado el tamaño de esto dependiendo de la cantidad de receptores sensitivos en las diferentes partes del cuerpo. Como vemos acá, lo que es la mano y los dedos y los labios tienen mucho mayor tamaño porque tienen mayores receptores sensitivos, sus niveles son más sensibles, tienen más receptores para poder captarlo. Vamos a mencionar brevemente lo que son las vías somatosensitivas hacia el cerebelo, que dos tractos de la médula espinal, lo que es el tracto espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior, van a ser las principales vías que siguen los impulsos propioceptivos para alcanzar el cerebelo. Si bien no se los percibe de manera consciente, estos impulsos son transmitidos al cerebelo a lo largo de estas dos vías y son importantes para la postura, el equilibrio y la coordinación de los movimientos de precisión que nosotros necesitamos. Ahora, hablando dentro del control del movimiento corporal, aquí tenemos que mencionar que los circuitos nerviosos del encéfalo y la médula espinal organizan todos los movimientos voluntarios e involuntarios. Finalmente, todas estas señales, tanto excitadoras o inhibidoras, van a converger en las neuronas motoras que se extienden fuera del tronco encefálico y de la médula espinal para inervar lo que son los músculos esqueléticos, son los cuerpos. Estas neuronas se van a llamar neuronas motoras, mayores. Esto porque sus cuerpos se encuentran por fuera del sistema nervioso central, o sea, fuera del tronco encefálico o medio espinal. Ahora, desde este tronco encefálico, los axones de estas neuronas motoras inferiores van a transcurrir hacia los nervios craneales para inervar los músculos esqueléticos de la cara y la cabeza, o hacia la médula espinal para inervar lo que son los músculos del tronco y de los miembros. ¿Ya? Ahora, las neuronas de 4 circuitos nerviosos distintos, pero muy interactivos, van a participar de lo que es el control de los movimientos al enviar aferencias a las neuronas motoras inferiores. El primer grupo van a ser las neuronas de los circuitos locales.
Ya los impulsos aferentes van a arribar a estas neuronas inferiores de interneuronas vecinas, denominadas neuronas de los circuitos locales. ¿Ya? El segundo grupo van a ser las neuronas motoras superiores. Eh, estas, vamos a decir que tanto las neuronas de los circuitos locales como las neuronas motoras inferiores van a recibir impulsos de estas neuronas motoras superiores. Estas neuronas motoras superiores van a tener sus cuerpos celulares en los centros de procesamiento en las partes superiores del sistema nervioso central. Otro grupo de neuronas van a ser las neuronas de los núcleos basales. Estas neuronas van a contribuir al movimiento al enviar aferencias desde las neuronas motoras superiores hacia las neuronas motoras inferiores. Y por último, el cuarto grupo que van a ser las neuronas cerebelosas, que estas van a contribuir también al movimiento, al control de lo que es la actividad de las neuronas motoras superiores. Vamos a hablar ahora de lo que es el control del movimiento por la corteza cerebral. El control de los movimientos corporales va a implicar las vías motoras que van a comenzar en las áreas motoras de la corteza cerebral. Vamos a mencionar dos áreas. Una va a ser el área premotora, el área 6, en el lóbulo frontal, y otra va a ser el área motora primaria, que es el área 4, en el giro precentral también del lóbulo frontal. Dentro de este control de movimiento por la corteza cerebral, mencionamos que son vías motoras directas, ¿ya? Porque van las órdenes directamente desde la corteza hasta el músculo efector. Acá vamos a mencionar las vías motoras directas. Entre estas tenemos las vías corticoespinales, lateral y anterior, que también son vías piramidales. Estas vías corticoespinales se dividen en dos tractos: un tracto corticoespinal lateral, como se ve acá, donde los axones corticoespinales se cruzan a nivel del bulbo, raquídeo. Van a formar este tracto corticoespinal lateral del cordón lateral blanco de la médula espinal. Estos axones van a hacer sinapsis con las neuronas de los circuitos locales o las neuronas motoras inferiores del asta anterior gris de la médula espinal. Estos axones, esas neuronas motoras inferiores, salen de la médula por las raíces anteriores de los nervios espinales y terminan los músculos esqueléticos. Mientras que en el tracto espino-córtico-espinal anterior, los axones córtico-espinales que no se cruzan en el bulbo raquídeo forman el tracto córtico-espinal anterior, y estos tienden a cruzarse ya a nivel de la médula espinal, a nivel del cordón anterior blanco de la médula anterior blanca, y sufren también la sinapsis a nivel de, con los axones motores, a nivel de la comisura blanca anterior, nos hacen sinapsis con las neuronas de los circuitos locales o con las neuronas motoras inferiores del asta anterior gris. Y estos axones, estas neuronas motoras, salen por las raíces anteriores de la médula espinal o por los nervios espinales y terminan en los músculos esqueléticos que controlan los movimientos del tronco y de los segmentos proximales del miembro. Hay también una tercera vía que son las vías córtico-vulvar. Esta vía que no está en imágenes, esta vía córtico-vulvar conduce los impulsos para el control de los músculos esqueléticos de la cabeza. A diferencia de estos espinales, el córtico-vulvar controla el movimiento del músculo esquelético de la cabeza y del rostro. Los axones de estas neuronas motoras superiores de la corteza cerebral van a formar lo que es el tracto córtico-vulvar. Van a descender junto con los tractos córtico-espinales a través de la cápsula interna del cerebro y el pedúnculo cerebral del mesencéfalo. Se va a observar una decusación de algunos de estos axones del tracto córtico-vulvar y algunos otros no van a decusarse. Estos axones van a terminar en los núcleos motores de 9 pares craneales en el tronco encefálico, el tercer par craneal, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo primero y el 12º par craneal. Y las neuronas motoras inferiores de estos nervios craneales van a transmitir los impulsos que controlan los movimientos voluntarios precisos de los ojos, de la lengua, del cuello, además de la masticación y la expresión facial y el habla y la deglución.
En cuanto al control del movimiento por el tronco encefálico, el tronco encefálico va a ser otra región que es importante para el control motor. Este va a contener cuatro centros motores principales que van a ayudar a regular los movimientos corporales. Uno, los núcleos vestibulares, en el bulbo raquídeo y la protuberancia, la formación reticular, lo que sea a lo largo del tronco encefálico, como conocemos. El tercero, el colículo superior en el mesencéfalo y el núcleo rojo que también está presente en el mesencéfalo. Van a haber van a existir las vías motoras indirectas relacionadas con este control del movimiento por el tronco encefálico, que también se conocen como vías extrapiramidales. Estas vías o tractos van a ser el tracto rubroespinal, el tecto espinal, la vía vestíbulo espinal, la retículo espinal lateral y la retículo espinal medial. En general, estas vías motoras indirectas van a transmitir los potenciales desde el tronco encefálico para provocar movimientos involuntarios que van a regular lo que es la postura, el equilibrio, el tono muscular y los movimientos reflejos de la cabeza y el tronco. La única excepción a esto sería el tracto rubroespinal, que va a desempeñar una función auxiliar en lo que es el tracto córtico espinal lateral en la regulación de los movimientos voluntarios de los miembros superiores. En relación a estas vías, los núcleos vestibulares desempeñan una función importante en lo que es la regulación de la postura a través del tracto vestíbulo espinal. Es van a recibir aferencias nerviosas que es nervio vestíbulo coclear respecto a lo que es el estado de equilibrio corporal. Y también van a recibir aferencias provenientes del cerebelo. En cuanto a lo que es la formación reticular, esta va a ayudar también a lo que es a controlar la postura a través del tracto retículo espinal medial y del tracto lateral. El colículo superior, a través del tracto tecto espinal, el cuerpo gire en la dirección de un estímulo repentino o de un activo repentino. En cuanto al núcleo rojo, está por debajo de que este núcleo rojo, a través del tracto rubroespinal, va a transmitir señales nerviosas que activan lo que son los músculos esqueléticos, que causan movimientos finos, precisos y voluntarios de las partes distales de los miembros superiores. En cuanto a la modulación del movimiento por el cerebelo, además de mantener lo que es la postura y el equilibrio adecuados, el cerebelo va a intervenir también en lo que es el aprendizaje y en la práctica de movimientos rápidos, coordinados y de alta precisión. Ahora, la función cerebelosa implica cuatro actividades. La primera es controlar las intenciones de movimientos. El cerebelo va a recibir impulsos de la corteza motora y los núcleos basales y a través de los núcleos pontinos y de la protuberancia en relación con los movimientos que están planificados, como se ve acá. Después va a controlar lo que es el movimiento real. El cerebro va a recibir lo que son las aferencias de los receptores propioceptivos de las articulaciones y los músculos que van a revelar lo que en realidad está sucediendo en esa parte del cuerpo. Y estos impulsos nerviosos se van a transmitir por medio de los haces espinocerebrosos anterior y posterior. Estos impulsos nerviosos del aparato vestibular van a provenir del oído interno y de los ojos y también van a ingresar hacia el cerebelo para modificarlos. Luego, la tercera actividad va a ser la de comparar las señales de comando con la información sensitiva. O sea, el cerebro va a comparar las intenciones del movimiento con el movimiento que está ejecutando actualmente o de manera real. Y por último, va a enviar lo que es la retroalimentación correctiva, o sea, si es que existiera alguna discrepancia entre el movimiento planificado y el ejecutado, el cerebro va a enviar una retroalimentación a las neuronas motoras superiores. Esta información se transmite a través del tálamo a la neurona motora superior de la corteza cerebral, pero va a llegar directamente a estas neuronas motoras superiores de estos centros motores del tronco encefálico. Y a medida que se vayan ejecutando los movimientos, el cerebelo va a enviar también de forma continua señales de corrección de los errores a las neuronas motoras superiores. Y así se va a ir disminuyendo los errores y suavizando lo que son los movimientos hasta hacerlos más perfectos y fluidos. Vamos a hablar ahora de las funciones integradoras del cerebro.
de las cuales vamos a mencionar lo que es la vigilia del sueño, el aprendizaje y la memoria. En cuanto a la vigilia del sueño, vamos a mencionar referente a la vigilia lo que es la función del sistema activador reticular ascendente, que tiene mucha relación con el despertar o con el estado de conciencia. En cuanto al sueño, este va a ser un estado de alteración de la conciencia o de inconsciencia parcial que un individuo puede ser despertado, a diferencia de lo que es el coma, donde no se puede despertar al individuo mediante estímulos externos. Dentro de lo que es el sueño, este va a estar constituido por dos componentes, el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM o de no movimientos oculares rápidos contiene o está constituido por cuatro fases o cuatro estadios. El primer estadio es uno de transición entre lo que es la vigilia del sueño y suele durar entre 1 a 7 minutos. La persona puede estar relajada con los ojos cerrados y tiene pensamientos fugaces y es fácil despertar a los pacientes en este estadio. El estadio 2 de este sueño es un sueño ligero y el paciente, perdón, es el primer estadio del sueño verdadero y ya es un poco más difícil despertar a las personas en este estadio. El estadio 3 ya es un periodo de sueño moderadamente profundo, donde disminuye tanto la temperatura corporal y la presión arterial, y ya va a ser más difícil aún despertar a la persona. Y el cuarto estadio es el nivel de sueño más profundo, donde si bien el metabolismo cerebral va a disminuir de manera importante y la temperatura también va a descender, la mayoría de los reflejos va a estar conservados y solo existe una pequeña disminución en lo que es el tono muscular. Ahora, después de ir ascendiendo del estadio 1 hasta el 4 en el sueño no REM, en sentido inverso vuelve a descender 4, 3, 2, 1 y posteriormente después de esto se presenta lo que es el sueño REM. El sueño REM que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos. Aquí van a presentarse varios cambios fisiológicos, por ejemplo, una disminución, perdón, un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión sanguínea, y paradójicamente va a haber una lectura de electroencefalograma con ondas de alta frecuencia. Muy bien. Entonces, durante el sueño en promedio de 8 horas, va a haber una presencia de sueño no REM primero, subiendo desde el día 1 al 4 y después descendiendo del 4 hasta el 1, un sueño REM, seguido otra vez de un sueño no REM, con sus estadios del 1 al 4 y del 4 al 1, y posteriormente un sueño REM. Usualmente hay como unos 4 a 5 ciclos durante un sueño de 8 horas, que se van a intercambiar entre estos dos tipos de sueño. Ahora, en cuanto al aprendizaje y la memoria, vamos a ver primero el aprendizaje como la capacidad de adquirir información, a través de instrucción o de la experiencia. Hay dos categorías principales de aprendizaje, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo. En cuanto al aprendizaje asociativo, este se va a producir cuando hay una conexión entre dos estímulos. Y el aprendizaje no asociativo se va a producir cuando la exposición repetida a un único estímulo va a provocar un cambio en el comportamiento. Ahora hay dos tipos de aprendizajes no asociativos. El habituacional o de habituación y el de sensibilización. En el de habituación, la exposición repetida a un estímulo irrelevante va a causar una respuesta conductual disminuida. Y en el caso de la sensibilización, va a haber una exposición repetida a un estímulo nocivo que va a provocar una mayor respuesta conductual. Por ejemplo, cuando uno toca algo que le hace que le causa un dolor, obviamente va a aprender de esa experiencia desagradable para ya no volver a entrar en contacto con ese estímulo doloroso. En cuanto a lo que es la memoria, este va a ser el proceso por el cual la información adquirida a través del aprendizaje va a ser almacenada y recuperada. Va a haber dos tipos principales de memoria, la memoria declarativa y la memoria procedimental. La memoria declarativa o explícita va a ser la memoria de las experiencias que pueden ser verbalizadas o declaradas como hechos, eventos, objetos, nombres y lugares. ¿Bien? Y la memoria procedimental o implícita va a ser la memoria de las habilidades motoras, los procedimientos y las reglas. ¿Ya?
Dentro de estos dos tipos de memoria, tanto procedimental y declarativa, intervienen dos etapas. La primera, la memoria a corto plazo, donde todavía no está del todo, bueno, donde ya se tiene el estímulo, pero todavía no está afianzada la memoria. Y la memoria a largo plazo, donde ya este aprendizaje, esta memoria ya se queda por un tiempo mucho más largo dentro de dentro de nuestro cerebro. Ahora, el proceso por el cual la memoria de corto plazo se va a transformar en una memoria a largo plazo se va a llamar consolidación de la memoria. Muy bien. Por último, vamos a mencionar lo que es el lenguaje dentro de las funciones integradoras del cerebro, entendiendo que el lenguaje es un sistema de sonidos vocales y símbolos que transmiten información. Este puede ser hablado, escrito o de ambas formas. ¿Ya? La corteza cerebral va a contener dos áreas importantes en referencia a lo que es el lenguaje. Son dos áreas del lenguaje. Una es el área de Wernicke y el otro es el área de Broca. Estos suelen estar presentes solo en el hemisferio cerebral izquierdo. El área de Wernicke, que es un área de la asociación que está situada en el lóbulo temporal, va a interpretar lo que es el significado de las palabras escritas o habladas. Y el área de Broca, que es una zona motora, está localizada en el lóbulo frontal, se va a activar a medida que se traduce los pensamientos en discurso. Entonces, para ver un poco, entender un poco mejor cómo se produce el aprendizaje del lenguaje, en primera instancia, la información sobre la palabra se va a transmitir a la zona de Wernicke. Si la palabra va a estar escrita, el área de Wernicke va a recibir la información sobre esta palabra del área visual primaria. Si es hablada, esta área de Wernicke va a recibir la información sobre la palabra del área auditiva primaria. Después, ya una vez que el área de Wernicke recibe esta información, va a traducir la palabra escrita o hablada en el pensamiento apropiado. Ahora, después de esto, para que una persona diga esta palabra, el área de Wernicke va a transmitir la información sobre la palabra al área de Broca. El área de Broca va a recibir esta aferencia y va a desarrollar algún patrón motor para la activación de los músculos necesarios para decir la palabra. Y por último, el patrón motor se va a transmitir desde el área de Broca hasta el área motora primaria, que después va a activar los músculos apropiados del habla. Entonces, la contracción de los músculos del habla va a permitir expresar verbalmente lo que es la palabra. Bueno, con esto concluimos el segundo tema de lo que es esta parte del sistema nervioso, planteando las siguientes preguntas de reflexión. Uno, primero, ¿de qué dependerá que aprenda uno rápido, de manera rápida, una danza o algún deporte nuevo? La segunda pregunta, ¿en qué fase del sueño estará una persona que sufre de parálisis del sueño? Y la tercera, ¿será importante o es importante que los niños pequeños duerman unas 8 horas por lo menos? Vayan razonando eso de acuerdo a lo que puedan leer en el texto. Bueno, con eso concluimos el tema de hoy y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.